Porque yo les dije, tempranito va a venir Gonzalo Martner, con quien vamos a conversar de este tema que tiene que ver con las ISAPRES, ¿verdad? Y me imagino que hay mucha gente que está urgida, porque tanto esté en FONASA o esté en ISAPRES. Digo yo. O sea, yo estoy en FONASA, pero a veces me pregunto, ¿qué pasa si se acaban las ISAPRES y llegan todos en masa, ese 20% que están en la ISAPRES, a FONASA de un día para otro? También podría quedarle embarrada, ¿no? Entonces, bueno, queremos conversar con Gonzalo sobre eso y sobre otros temas también seguramente que tienen que ver con la economía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, Gonzalo, a tu casa. Oye, bueno, quería partir por preguntar, ¿qué es lo que está pasando realmente con la ISAPRE y la Corte Suprema? ¿Cuál fue el fallo que tanto han dicho que les afecta? Como para entenderlo bien, porque a mí como que yo lo leo, pero no entiendo mucho la verdad. El GC, Gonzalo Martner, el economista favorito. Que sos pesados. El predilecto. Favorito predilecto. Eso para molestar a Hassan, Yo no entendí. Muy bien. No, pero sí, somos amigos. Sí sabe. Yo creo que hay pocos temas más complejos conceptualmente hablando. ¿No es cierto? Y desde el punto de vista, a su vez, de la administración presupuestaria, Sí. que el tema de salud. Por lo tanto, eso como advertencia, o sea, si nadie entiende nada, no es por casualidad. No, porque este es un sistema enredado. enredado. Para eso. Claro. Habíamos llegado al punto, porque hicimos la pequeña introducción del concepto de seguros de salud, o sea, de la diversificación de riesgos, eso lo conversamos al comienzo del programa, y al final de problemas de salud privada, que al final es buscar proteger a los que no se enferman y huirse de los que sí se enferman. Es un problema de raíz de la salud privada. Pero eso da la impresión que es un buen negocio, entonces, ¿por qué están en la crisis? De ahí como la confusión. Por supuesto. Yo creo que es importante hacer una reflexión primero de orden institucional. Porque yo creo que dos de los principales problemas más gruesos que afectan a la mayoría de las personas tienen que ver con que nuestras instituciones están completamente en crisis. Me refiero a la cuestión de las pensiones y los retiros y todo lo demás, y la cuestión de salud. Absolutamente. En donde, no me estoy refiriendo al dominio de la atención Claro. de salud. Sí. Sino que me estoy refiriendo a cómo se determinan las normas de esa atención. Lo mismo en el caso de las pensiones se pagan, no sé si me explico, claro. pero ¿qué dinámica institucional determina el nivel de las pensiones y los aportes respectivos para llegar a ellas cuando uno llega a la edad de la jubilación? Bien, hay un problema que en Chile se resolvió en más o menos por 1934, miren lo que les estoy diciendo. Y es que los representantes populares del Parlamento no tienen capacidad, sin la autorización del gobierno, de determinar gastos. Muchos lo interpretan como algo antidemocrático o autocrático o de exceso de poder del Poder Ejecutivo, pero en verdad yo creo que es un asunto simplemente de orden básico, del tipo de hay una luz roja para que puedan pasar los otros y no choquemos. Autoritarismo, me están imponiendo. No, hay órdenes básicos en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Cada parlamentario tiene una perspectiva temporal limitada y una representación, que aunque teóricamente es del conjunto de la nación, bueno, es la que es, pues la gente cercana, la que lo elige, y es natural y normal. Entonces suele no haber una visión de conjunto, es decir, distintos tipos de intereses, ojalá los de la mayoría de la sociedad, lo que más o menos podemos llamar el interés general, ¿verdad? Y sobre todo no hay una consistencia intertemporal, como decimos los economistas. No hay una consistencia en el tiempo. La gente quiere soluciones hoy día y tiene toda la razón. O sea, por favor. Claro. No, mire, es que yo le voy a hablar para 40 años más. Oiga, pero ¿de qué me está hablando? Estoy enfermo hoy día. Por lo tanto, no se puede pedirle a personas que tienen que responder por el día a día que se hagan cargo del largo plazo y del interés conjunto. Entonces, ¿a quién se lo encargamos? Ese es el problema. Porque si se lo encargamos a alguien, le estamos dando un montón de poder. Entonces, por eso esta historia de la separación de los poderes, los controles, los mutuos controles. Y en ese sentido, yo soy un firme defensor de que las autorizaciones de gasto y de nominación de personal público sean centralizados y facultad exclusiva del Ejecutivo. Veamos un ejemplo.
La Constitución del 25 permitió una excepción, ¿Ya? que fue la de autorizar al Parlamento a establecer sistemas de pensiones particulares. Es decir, autorizar gasto pero solo en ese dominio, no en salud, no en esto, lo otro, lo demás. Esa es la razón por la cual nosotros terminamos con cerca de 30 sistemas de pensiones distintos al llegar a la dictadura. Y es lo que le dio la legitimidad a la dictadura para crear esta ISAPRE, que en mi opinión son un engendro, son un monstruo, en el sentido del poder que le da a un privado. 54.600 leí hoy día en la mañana, que me tuve que preparar un poquito para ir para acá. Uno está más o menos ahora tratando de estar al tanto de estos temas, pero como digo, es muy complejo. Entonces, Sí. 54.600 planes de salud. Eso es un monstruo. ¿Qué persona? 54.600 planes. Sí, exactamente. Entonces ¿qué persona puede manejar en su cabeza, digamos, elegir. las opciones alternativas? Claro. Entonces, es evidente que hay un poder, digamos, de mercado en este caso. Y dentro de todo ninguno te Ajá. beneficia. Lógico, Obvio. ¿por qué te van a 54.000. Tenés No tanto, te pero beneficia. ninguno te beneficia. ¿Por qué van a Totalmente. escoger aquel que te beneficia más? Te venden el que le beneficia más a ellos, ¿no? Aquí tengo 54.600, ¿cuál le gusta? Bien, el tema es que la Corte Suprema, pequeño paréntesis, las pensiones dieron lugar a los retiros bajo un formato completamente absurdo. Efectivamente, la actual normativa, y yo creo que viene el año 34, y creo que tiene que permanecer así, no puede darle al Parlamento capacidad de proponer y aprobar gastos. No debe ser. Por lo que expliqué. No digo que tenga que estar nadie de acuerdo conmigo, pero es la opinión que uno tiene. ¿Qué se le hace? Yo tengo esa opinión. Perdón, Gonzalo, Dale, para faltaba explicar algo. para la audiencia el vínculo entre el tema de pensiones, el tema de salud y el gasto del Parlamento. Entonces, en materia de pensiones, el Parlamento dijo, como no tengo la capacidad de administrar el sistema de pensiones, De pagar las pensiones yo. Para retirar dinero, entonces voy a hacer una reforma constitucional. ¿La qué? Pues si estas cuestiones se determinan en leyes específicas y en la ley de presupuesto de todos los años. Claro. Pero claro, ahí se necesitan quórum muy altos. Y lo impresionante fue que el Parlamento chileno reunió en 3 ocasiones 2/3 de los votos. Y entonces el gobierno, que tenía esta facultad, dejó de tenerla. Sí. Porque ganó esa facultad el Parlamento, en tanto reunió 2/3. Oye, insisto, 2/3 es un montón. Sí. Con lo cual, lo que hubo ahí fue un derrumbe de una cierta idea de manejo de las finanzas públicas. En el caso, me demoraba un montón en llegar a nuestro Llegar a tema. esta vez. La Corte Suprema, que ya no es el Parlamento, pero que de nuevo es una instancia que no está llamada a administrar las cosas, ¿cierto? No. Sino que a impartir justicia. Exacto. Exacto. Entonces, primero la Corte Suprema, aquí hay 2 problemas. Lo que se llama fallos específicos con aplicación general. Lo primero, y tiene hartos años ya, que es que se produjo esto de presentar un recurso ante el Poder Judicial, que finalmente escala a la Corte Suprema, que finalmente establece una jurisprudencia consistente en decir, no autoriza usted, señora ISAPRE, a subir el costo del plan de la persona tal. Perfecto. Ajá. Y en tanto y cuanto eso ocurre para la persona tal, todas las demás personas, no todas, pero muchas, Lo y hacen. se desarmó una industria de abogados que se dedicaron Sí. a esto, qué sé yo. Yo conozco a la persona que inventó esto. ¿En serio? Sí, no, Claro. lo hizo de buena fe, defendiendo. Sí, pues una a la situación. gente que le estaban subiendo los planes Entonces, de forma por esa vía, la Corte Suprema estableció la gestión tarifaria de un seguro privado que, sin embargo, a su vez entra en un sistema obligatorio de cotizaciones, que era lo que explicaba Hassan, ¿verdad? Entonces, problema. O sea, ¿quién maneja las tarifas de salud? ¿El Poder Judicial o el gobierno colegislando con el Parlamento? Más bien parece lógico que sea lo segundo, ¿cierto? Claro. ¿Ah? Bueno, entonces aquí estamos en una situación en donde se agregó una segunda jurisprudencia de la Corte Suprema con validez general, originada en una situación particular, que está bien, porque el Poder Judicial recibe, ¿no es cierto?, la queja, la apelación de alguien que se siente lesionado por el Estado. Y está muy bien, ¿ah? O sea, es parte de la función que los abogados llaman jurisdiccional, ¿ah? de la función de poder proteger a la gente frente a abusos de legalidad. Está muy bien. El tema es que dijo, no, esta persona está siendo abusada o no protegida por el Estado, en tanto y cuanto
la tabla de planes, mortalidad que se le está aplicando para determinar su plan o su pensión es una tabla que no está adecuadamente siendo aplicada de acuerdo a lo que dijo la institución responsable, la superintendencia respectiva año, si no me equivoco, 2019. Entonces la Corte Suprema dice, usted ISAPRE a la persona tal o cual no le está aplicando como corresponde lo que la autoridad le dijo que hiciera. Y entonces eso de nuevo adquirió el carácter de validez general. Claro. Entonces hoy día las ISAPRES se encuentran con que muchas de ellas no pueden subir el precio del plan, digamos, y otras se encuentran con que tienen que determinar de una manera que no es la que les conviene a ellos, digamos, la aplicación de la tabla. En los dos casos yo creo que la Corte Suprema tiene razón, desde el punto de vista de uno como ciudadano. Pero como país, digamos, no se puede administrar los países. Es como si de repente estamos en un partido de fútbol, entonces baja una persona muy letrada y le dice al árbitro, usted está equivocado, acaba de hacer un mal cobro, y entonces el árbitro le dice, oiga, por favor, salga, mire que yo soy el que hace... No, pero es que resulta que... ¿no? Y el árbitro ya no es el que toca el pito. Eso es lo que nos está pasando en Chile. Tenemos un desorden institucional gigante. O sea, hasta la Corte Suprema está, claro, gobernando, tomando decisiones que no le corresponderían al Ejecutivo o al Legislativo. Pero ambos, que es la técnica, te fijas tú. Ahora, está medio enredado el tema. Cuesta, no, Eso, sí, no. sí. Yo entendí, o sea, básicamente, en todo sentido. Básicamente las ISAPRES dicen que están perdiendo plata y van a quebrar con esta tabla pues impuesta por la Corte Suprema. Ese otro tema. Yo no hablaba aquí de lo que dice la ISAPRE de sí misma, que es un tema un poquito distinto. Por eso también yo quería preguntar algo, porque para un ciudadano común de a pie nos cuesta entender que una empresa privada que ha ganado que tiene una ganancia, según Diego Ibáñez estaba leyendo delante aquí, de miles de millones de pesos, resulta que hoy día digan que están a punto de quebrar. Como que cuesta creerlo que pueda pasar una cosa como esa. O sea, si ellos administraron mal sus lucas, bueno, no es culpa de los afiliados, de la ISAPRE, ¿no? Bueno, me pregunto yo. Que ahí entramos de nuevo sobre la pregunta cómo se gobiernan los países, o cómo se arbitra un partido de fútbol. ¿Cómo es posible que este equipo, al que le han cobrado penales durante todo el campeonato, le sigan cobrando penales? Así que ahora usted, señor, no cobra más penales a favor de este equipo. De toda justicia, ¿verdad? Porque resulta que la mano negra, las influencias de los clubes, no sé qué. De toda justicia. Pero ¿puede funcionar el fútbol así? En el caso de nuestro país lo mismo. Es de toda justicia que la gente piense que la ISAPRE es una institución que está metida en un dominio en donde no debiera estar. Que es el aseguramiento de la salud pública la salud siempre es privada. La salud siempre es privada en el sentido que tiene que ver con los individuos, sus circunstancias. El tema es cómo se organiza, ¿verdad?, la atención de salud cuando cualquiera de nosotros tiene un problema, y a su vez cómo se organiza el que dejemos de trabajar porque estamos enfermos, cómo mantenemos ingresos para nuestra familia. Son dos problemas que tiene que resolver no el individuo, sino que la sociedad. Y esto lo viene haciendo la sociedad desde un señor que se llamaba Bismarck, Otto von Bismarck, que era un varón alemán, que era el primer ministro del Kaiser Guillermo, cuando se unifica Alemania en 1870, alrededor de Prusia. Ustedes saben que los prusianos son gente muy ordenada. A lo mejor por eso yo soy un poquito rígido, porque soy descendiente de alemanes. El asunto es que, como ustedes ven, soy rubio de ojos azules. No, no, pero efectivamente, el hecho práctico es que no porque tuviera ninguna razón ideológica, tener un señor hiperconservador de una monarquía. No, sí. De hecho, era para limitar el avance del socialismo. Bueno, es que ese es el tema. Entonces, en Alemania empezó a crearse esta cosa tan molesta que se llama los sindicatos, que se les ocurre tener ideas propias y defender a la gente común, ¿verdad? Y además había un señor con barba que era por ahí, aunque lo echaron del país, que andaba escribiendo tonteras, en fin, todas esas cosas, ¿verdad? Claro. Y entonces Otto von Bismarck, que era un señor bastante racional y ordenado, prusiano, dijo, bueno, vamos a organizar esta cuestión. Si alguien se enferma, entonces vamos para poder cubrir esa situación, crear en el contexto de la empresa una cotización en la que participan los trabajadores
pero también los empleadores, y en su caso regulando todo esto y eventualmente subsidiando el propio Estado. Y ese es el modelo bismarckiano de seguridad social, en donde vamos a prevenir situaciones, no reaccionar frente a ellas. Claro, hay que hacerlo, o sea, el problema es que... Pero pensemos un poquito mejor la cuestión, situémonos en el tiempo, todos nos vamos a enfermar en algún momento. Lo que ocurre es que no sabemos cuánto, ni de qué, ni cuán gravemente. Y eso es muy interesante desde el punto de vista de temas más intelectuales. Es la diferencia entre la incertidumbre y el riesgo. La incertidumbre no sabemos nomás, el riesgo lo podemos calcular. Y eso es lo que funda, aunque esto viene de la Compañía de Indias, en fin, de más atrás en Gran Bretaña, esto funda los seguros, privados y públicos. La idea de, yo voy a dejar una platita por si pasa. Ahora, eso podría hacerse individualmente, ¿cierto? Un neoliberal diría, pero ¿para qué se mete el Estado en esta cuestión? Que cada cual ahorre su platita, por si se enferma, si tiene un accidente, pierde el trabajo. Oiga, sea serio, ahorre pues, y ahí ve. El problema es que la población en su gran mayoría, especialmente en países como el nuestro, yo diría como en América Latina, no es el caso de los países asiáticos, de muchos países europeos. Por ejemplo, en la China actual son impresionantes las tasas de ahorro de las personas. No ganan tanta plata los chinos, el PIB promedio de China por habitante es inferior al de Chile, pero las tasas de ahorro chinas son impactantes. Son países con una cultura del ahorro. Bueno, no la tenemos. Pensar en otras generaciones. Entonces, nuestra proposición no puede consistir, ¿verdad? Seamos como los chinos. Está hablando chino este caballero. Va a cambiar la mentalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Tomemos esta larga experiencia que en Chile empezó a producirse, a hacerse efectiva en los años 20, con las reformas del seguro obrero y el año 52 con la creación, con Salvador Allende como protagonista, como ministro de Salud y como senador, la creación un poco tomando el modelo británico, la verdad, en algún sentido, ¿no? La idea del Servicio Nacional de Salud. Entonces, entre los 20 y los 50, Chile se dota de un sistema de este tipo, que se financia sobre la base de las cotizaciones de trabajadores y de empleadores, para enfrentar estas contingencias. Y esto es una serie de cálculos que tienen que ser cálculos muy serios, no sé si me explico. Sí, claro. ¿Cuánta gente se está enfermando de qué cosa? Y así sucesivamente. A poder hacer ¿Y qué porcentaje del sueldo le vamos a pedir? ¿Cuál va a ser el subsidio a las personas que tienen más dificultad o menos estabilidad en el tiempo para hacer cosas? Y así sucesivamente, ¿verdad? Son cosas muy serias que requieren visiones de muy largo plazo y que por tanto no pueden estar como hoy día en Chile, al de por ver y al cómo vamos bien. A la buena de Dios. Es que a la buena de Dios es más permanente. Esto es al de por ver. Entonces hoy día se me ocurrió esta cuestión, mañana se me ocurre esta otra, digamos. Y entonces como encontré esta vía que yo meto una reforma constitucional en el Parlamento para legislar, y entonces veo la manera de agarrar 2/3 de los votos y entonces le doblo la mano al gobierno, desde luego, pero sobre todo le doblo la mano a la administración racional de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día con el tema de las ISAPRE? Solo abarca a un 20% de la población, solo. Sí. En este lugar y en este piso, probablemente, puedo estar equivocado, pero probablemente estaremos mencionando, discutiendo este tema, personas que no estamos en el sistema de FONASA, sino que en el sistema de ISAPRE, o una alta proporción. Comentábamos recién con Hassan, antes de entrar, que esta es una discusión en los medios, que la hace gente que está en un sistema que abarca el 20% de la población. El 80% de la población, todo esto que estamos conversando, no le va ni le viene. Del mismo modo que no le va ni le viene a las Fuerzas Armadas, que tienen su propio sistema. Claro, pero ¿por qué? Claro, yo estoy en FONASA, pero no quiero que vengan los de la ISAP. No, es súper egoísta. No, pero a lo que voy es que yo considero que en general el sistema también tiene ciertos colapsos, entonces, sobre todo en comunas que tienen más necesidades. Entonces, como que siento que si llegara, por ejemplo, toda la gente de la ISAPRE a atenderse en los sistemas públicos, también eso colapsaría los dos sistemas al final. Donde caben 8, caben 10 sin demasiado problema, ¿me equivoco? No estamos hablando de que hay 3 y van a llegar 7. Hay 8 y van a llegar 2. No. Cosa que no va a ocurrir. No va a ocurrir.
Pero ya que estamos en un país en donde, entre otras cosas, las paranoias, los miedos, Ya, los exactamente. bulos, no sé, no, pero es que van a venir, entonces, por favor, yo no tengo nada que ver con la ISAPRE, pero no me vengan, arreglenla. Entonces vamos a terminar con el 80% más pobre del país apoyando que el 100% de los habitantes de Chile le pasen un montón de plata al 20%. Claro. Ese es el clima que se está creando. ¿Me perdonan? Sí, te entiendo Como yo, súper bien. como yo no respondo a nadie, no trabajo para ningún interés privado, soy profesor de una universidad pública, entonces yo me puedo permitir, además estoy bastante entrado en años ya, entonces digo lo que pienso. Y lo que pienso es muy simple. Esto es una campaña, una creación de una inquietud en la que participan personajes muy caracterizados, vinculados a las ISAPRES, Ya. para sostener un negocio con el apoyo del 80% que no se beneficia en absoluto de ese Perfecto. negocio. Hassan, tú tenías muchas ganas de decir algo. No, para nada. Ya. Vamos a hacer recapitulación porque el tema es enredado. Estaba viendo a Lady Garfia así, mirándonos. Que así estaba con la haciendo toda la confusión. asociación de lo que hablábamos antes, ¿no? Como de esta idea de poner en el miedo el otro. Que Claro. lo conversamos desde cosas tan básicas como la canción de la Shakira y de la mañana, hasta esto. O sea, cómo eso cubre todo, finalmente, Todo el la espectro de sociedad. Totalmente. Ahora, empezando con el tema del desorden institucional que estamos sufriendo. ¿Ya? Porque quizá para los que nos están escuchando, que al final, cuando hablamos de esto, hablamos desde la política pública. Cómo uno diseña un buen sistema de salud aquí a 50 años. ¿Ya? Porque al final el Estado siempre va a estar. Las personas mueren, pero el Estado continúa porque la nación continúa. Las personas en general continúan aunque una persona específica desaparece. Entonces se piensa a muy largo plazo, así como los grandes cuentos épicos de la historia. Pero se vive una persona que está en una sala de espera y ha estado toda la mañana y es más importante eso que lo que pasa en 50 años. Entonces, para los que son usuarios del sistema, lo ven de una forma muy distinta que esto. Entonces, ¿cuál es el problema con el desorden institucional? Cuando pasó lo de los retiros, ¿ya? En la iniciativa exclusiva del gasto, que solamente el presidente puede autorizar gastos, que tiene una lógica de control para no tener caos en la administración presupuestaria, pero cuando en concreto tenemos una crisis donde la gente no puede salir a trabajar porque hay una pandemia y el gobierno hace un ingreso familiar de emergencia de 60 lucas, da igual para la familia pensar en cómo vamos a administrar el gasto. La gente necesita plata en ese momento para pagar las cosas de la casa. Entonces, en ese momento, cuando hicieron lo de los retiros, pone en jaque todo el sistema, una pésima forma de enfrentar el problema real de las personas que necesitan la plata en ese momento. Sacarlo a la AFP, nadie lo quería, pero lo tenía que hacer porque el diseño institucional, la sensibilidad que tiene el Ejecutivo frente a las necesidades de las personas es menor en Chile. Un problema del sistema político, sistema representativo, no hay referéndum revocatorio, ya. Muchas cosas, que implica que en ese momento el presidente no estaba dispuesto a gastar más dinero y la gente lo necesitaba. Entonces, desde el punto de vista de la familia, es urgente tener la plata. Desde el punto de vista del sistema, es pésimo hacerlo de la forma que lo hicieron. Entonces, estamos un poco en ese mismo sistema en las ISAPRES, eso yo estoy de acuerdo. Que también como el problema de las ISAPRES se tiene que rediseñar con un nuevo sistema, pero que la Corte Suprema hace un cambio que hace colapsar todo el sistema y desde las cenizas de un sistema se va a nacer uno nuevo. Esas cosas pasan en Chile, ¿no? Así. Es lo peor, que la Corte Suprema está empujando una cuestión que esa agenda de política pública a largo plazo no debe pasar. Yo siempre cuento es el chiste de los irlandeses, ¿no? Cuando están perdidos en el campo y preguntan, ¿cómo llego a Tipperary? Y la respuesta, si yo quisiera llegar a Tipperary, no empezaría desde acá. Para llegar a tener un buen sistema de salud, no estaría con un sistema como tenemos actualmente. Perfecto, pero no podemos cerrar los ojos e imaginar el sistema perfecto de un diseño distinto. Si tenemos un sistema con todos los elementos, y la pregunta es, ¿cómo teniendo este sistema podemos transitar a otro? Entonces, teniendo 54.000 planes de salud, con todos los contratos y las reglas y todo ese caos, y sabiendo que se quiere eventualmente generar un sistema distinto, que es un sistema seguro único de salud, y no se puede permitir que este caos hace colapsar el sistema. ¿Cómo ve como la forma más inteligente de ir, o más políticamente factible, de ir transitando hasta un sistema que responde a la pregunta que es, yo necesito en este momento un servicio que no me va a cobrar un dineral y que además me ayuda a
a resolver los problemas de enfermedad que tengo en este momento. Yo fui un alto funcionario del gobierno de Ricardo Lagos y tuve a mi cargo la supervisión de la reforma de salud en ese momento. Entonces ahí propusimos que el 7% obligatorio de cotización, un 3% se socializara. Y luego que y por tanto fortalecer la salud pública, etc. Claro. Piensen ustedes en Chile lo siguiente, si una persona muy rica tiene un accidente en la carretera, ¿a dónde va? A una clínica. En No. el lugar más cercano. Al lugar Al más lugar más cercano. cercano, tienes Y ese toda la lugar más razón. cercano La ley de suele emergencia. ser Los hospitales. público. Lo que sea, digamos, tecnifica, Un CESFAM, claro, un SAPU. eso es lo que se llama un bien público en salud. Entonces no es cosa de imaginarse la sociedad como yo primero, yo segundo y yo tercero. Yo vivo en una sociedad. Y si, por ejemplo, tengo un accidente en la carretera, entonces esa sociedad tiene que poder ayudarme. Vaya qué cosa tan complicada la que estamos, mire el comunismo que estamos aquí proponiendo. Claro. Algo tan sencillo como eso. Bueno, en Chile eso se niega. Y es el gran absurdo. Entonces, socializar un 3% y el resto establecer, no un plan único, pero casi. De los 56.000 pasar a uno básico. ¿Cuántos? Con lo cual, ¿qué es lo que pasó? No teníamos en ese momento mayorías parlamentarias, como ahora, pero en esa época era ilegítimo, digamos, porque todavía teníamos senadores designados, claro. Claro. La gente joven, entonces, usted, mire, oye, nosotros teníamos hoy el Parlamento, pero por razones legítimas, porque la derecha tiene mayoría en las dos cámaras, esa es la verdad. Bueno, nosotros teníamos la misma situación, pero además de manera ilegítima, porque nosotros habíamos ganado siempre. Nosotros siempre ganamos las elecciones, siempre. Pequeño mensaje también. Y los plebiscitos todos los ganamos. Pequeño mensaje. No, porque se dice muchas cosas también. Entonces tú preguntas que lo mismo. Socializar una proporción, que es lo que Janet Vega, en el gobierno de la presidenta Bachelet, hizo muy bien al proponer. Como ella fue muy importante en el diseño justamente de la reforma que le estoy mencionando. Janet fue ahora ministra de Desarrollo Social, entiendo que se integró el Ministerio de Salud a través de la reforma. Ella fue la que nosotros planteamos 3% en ese momento, pero ahora la totalidad de la cotización debería ser socializada para atender las necesidades de la salud pública y por supuesto que haya contratos privados complementarios de salud con, eso sí, una fuerte regulación en el sentido de que tenga la persona que quiere contratar ese plan 3, 4 variantes y no más que eso, de modo que tenga la capacidad de optar, porque este es un mercado redivertido. ¿Cómo opto yo entre 54.700? Imposible. Me están leseando. Bueno, como bien dice Hassan, me encantó su razonamiento. Una cosa es lo bueno y otra cosa es cómo transitamos a lo bueno desde lo que estamos. Yo lo primero que diría es, por ningún motivo, hacer la millonaria transferencia que están queriendo las ISAPRES que todos los chilenos les hagamos. No, nomás. Ya, entonces pasamos. Y no por aquello. Dejemos claro esto. Dejemos claro esto. No tenemos que salvar a la ISAPRE. Y no por aquello Con de nuestra plata. que antes ganaron plata, que si yo, es como si yo arriendo una casa, entonces le digo a la persona que arrienda, ¿sabes? No le voy a pagar más arriendo porque usted ha ganado un montón de plata con el arriendo que yo le pagué antes. Suena como a justo, pero suena como un poquito complicado, ¿no? Entonces, a mí me da lo mismo. Yo siempre quise que no ganaran 0 pesos, que estuvieran fuera del sistema donde hay cotización obligatoria. La ISAPRE me refiero. Pero no porque hayan ganado plata, sino que porque simplemente no corresponde. ¿Pero en qué Que el 80% de los chilenos le transfiera recursos Al 20% más al rico. 20% de los chilenos y Además. a su vez, ¿no es cierto?, ni siquiera va directamente a ese 20%. Pero tú dices que no Va a las corresponde. ¿En cuentas qué sentido? ¿En sentido ético? en un sentido práctico. La fundamentación que se la dé cada cual. Yo lo que propongo es, en Chile hay una restricción muy grande de recursos, la derecha no quiere aumentarlos porque se niega a una reforma tributaria seria. Por lo tanto, no vamos a estar usando los recursos disponibles para salvar una empresa privada que no tiene justificación. No tiene justificación. Eso es lo primero. Segundo, mi opinión, que quiebre el que tenga que quebrar. Mansa novedad. Sí, no estamos en economía de mercado. Y no sé Exactamente. qué, y que entonces yo uso mi plata y el riesgo es mío y que entonces me va bien, yo gano la plata y si me va mal quiebro. No
haga eso. Hágalo, pues, quiebre. No. Quiebre, Es señor. lo que corresponde. Ahora. No, pero Bueno, estoy dando mi opinión, Hassan. El hecho es que van a decir, oiga, sí, pero yo estoy quebrando, no por que yo haya hecho bien o mal las cosas, sino que porque una autoridad, que es la Corte Suprema, me impuso una regla que me lleva a la quiebra. Entonces yo ahí digo, mire, yo me voy a ocupar, usted quiebre nomás, y yo me voy a ocupar de ver la manera que aquellas personas que están con usted, con un contrato, o sea, un aporte y una contraprestación en función del Claro. aporte, ¿verdad? Yo me voy a encargar que eso se mantenga de la manera más continua posible hoy, o al día siguiente que usted quiera ver, mientras voy reformando el Eso es la conjunto parte clave, del ya. Estado. Esa es la batería de proposición. Perfecto. Ahora, ¿por qué la ISAPRE van a decir es que esto es injusto porque a mí me están haciendo quebrar o ganar menos plata sobre la base de una regla pública? Entonces la respuesta es que usted se metió donde no debía meterse, persona. ¿Por qué usted pretende ganar plata con las necesidades humanas esenciales que desde el siglo XIX organizan los estados, los agentes sociales de manera colectiva? Claro. Usted se metió en este asunto, así que ahora no venga a quejarse. Haya ganado o no haya ganado plata antes. Por lo tanto, el mensaje es el mismo, por lo menos en mi caso, de siempre. La ISAPRE no tiene nada que hacer, del mismo modo que las AFP no tienen nada que hacer en la seguridad social. Por tanto, usted gane plata como seguro privado, no sobre la base de que las personas al hacer una cuestión obligatoria pueden derivar esa cuestión obligatoria hacia un contrato privado. Ese es un beneficio, es un privilegio inaceptable socialmente. Y técnicamente lleva a lo que está ocurriendo, por esta razón en este caso, pero no hay razón alguna para pensar que este pueda ser un sistema estable, es un sistema que explosiona los gastos médicos. En fin, ahí entramos en una serie de discusiones técnicas. ¿Por qué? Porque nunca va a estar centrado en la prevención. El negocio no es que la gente no se enferme, el negocio es que la gente se enferme. O sea, que Por gaste tanto, plata. contradice desde el ángulo que ustedes lo miren el propósito de la política de salud, que es promover la salud de las personas, Claro. y no atender enfermedades vivir. cada vez más numerosas. ¿Eh? Claro, y esto, y más encima, si sabemos cómo es en Chile la cosa, que el mismo dueño de la ISAPRE, el dueño de la clínica, del centro médico, De la etcétera, farmacia. etcétera. Claro. En Facebook, Jorge Dubó dice, Hassan hace una pregunta, dice, ¿podría el Estado aprovechar esta caída de las ISAPRES y potenciar un seguro complementario para FONASA y hacer convenio fuerte para ser usado en clínicas? Así las personas pueden usar FONASA y pagar un seguro complementario para mejorar su salud, ¿se entiende? Bueno, de cierta manera eso se hace, solo que los seguros son privados, no del Estado. Y Leo- FONASA contrata con las clínicas Absolutamente. cuando no puede responder. Exactamente. Leo Osvaldo dice, nada pasará si las ISAPRES se van a FONASA, ya que ellas eligen a usuarios sanos que no necesitan atenciones médicas. En YouTube, Solaude dice, encuentro que el tema ISAPRE es ABC1, súper en buena, dice. JP Moren dice, yo encuentro que no, porque nos van a sacar plata a todos si es que deciden apoyar a la ISAPRE. Pues, o sea, van a sacarte plata a ti, a mí, al del lado, a tu mamá, a tu abuelita, a todo, aunque no esté en el ISAPRE. JP Moren dice, saludos desde el Cerro Bellavista de Valparaíso, para la sección Martner ISAPRE, dice, grosero el doble estándar de la derecha neoliberal fascista y sus financistas del gran empresariado. Michel Pacheco dice, están llorando porque no pueden subir los precios y cobrar más por las pérdidas monetarias. A quebrar, otra forma de luchar. Polera. Está buena. Hashtag. Eso. César Meira, 55, dice, todas las instituciones están en crisis. Están todas tomadas por los comunistas, señores. Oye, Por comunidad Dios. laboral, los que sobran, dice María, de nuestra comunidad, María Cristina dice, yo tengo ISAPRE, tengo patologías, CAE, etcétera. Y si Colmena se va a la mierda, yo también me voy con ellos. Pero todo es culpa de ellos, ni siquiera supieron manejar su negocio. Ahí estaban algunos comentarios de nuestro público que tiene diversas comentarios sobre este tema. Sí, muy diversas las opiniones exactamente. yo me muero por hacer comentarios así, abogado del diablo. Dale, Ya. El tema acá de rescatar o no rescatar. solo decirte que son las 12:20. Ya, vamos a tratar de Vamos, resumir eso súper tenemos fino. que Vamos terminar el cerrando, programa. está bien. Sí. Ya.
la pregunta acá de rescatar las ISAPRES. ¿Quién va a llorar por las ISAPRES? ¿Ya? Evidentemente un negocio en salud que no debe existir, estoy súper de acuerdo. Y el argumento que ya ganaron plata antes, o cualquier argumento para decir por qué tenemos que salvar esas empresas, que al final su existencia está en contra de la lógica de un seguro único de salud y no es deseable, etcétera, etcétera. Se entiende por qué, como punto de justicia, cuando uno dice no corresponde rescatar ISAPRES. Y de eficiencia. Ahí entra la pregunta. Porque, yo doy el otro ejemplo. 2007, 2008, crisis financiera en el mundo, y se rescataron a nivel de todos los países masivamente los bancos. Y eso es una política keynesiana, una política progresista, porque el argumento es que más... No estoy de acuerdo. Ah, ¿no? Ah, eso es interesante. Porque uno deja caer el sistema financiero y eso va a tener un efecto de desempleo. Eso fue el argumento. ¿Ya? Entonces, cuando uno trata de rescatar el sistema es para que los obreros, los trabajadores y los trabajadores no sufran más. Entonces, cuando uno hace una política keynesiana es que uno va rescatando estos. Entonces, Ya lo dijo un personaje en Chile, Hassan, tú no estabas aquí. Le tiene que ir bien a los ricos para que a los pobres les vaya bien. No soy de esa tesis yo. No, pero el caso del rescate, eso, y la pregunta es, en términos de eficiencia, ¿ya? Cuando uno quiere construir un nuevo sistema, si la forma de hacer una transición ordenada, ¿ya? Para que haya un seguro único de salud y que el sistema nuevo, que entra todo lo que describiste, que más o menos la reforma que desde los tiempos de Lagos, estoy súper de acuerdo, es el mismo modelo que están aplicando ahora. Para llegar a eso, si de la noche en la mañana desaparecen todas las ISAPRES, ¿ya? ¿Cómo van a financiar el acceso a las prestaciones para ese 20% si se sobrecarga el sistema público? Pero Hassan, por favor, las personas que estamos en ISAPRE, yo me incluyo, pagamos todos los meses un montón de plata. ¿Cómo sea? Entiendo que el 20% paga prácticamente lo mismo que el 80%. Exacto. Pero entonces el punto del chantaje es que es mentira. No están quebrando. A ver, hay que apoyar a las personas que están en la ISAPRE para la continuidad de ese contrato. Yo pago tanto con la contraprestación de cuánto. ¿Ah? Eso es lo que hay que preservar. Y simultáneamente irlo reformando como estamos conversando, ¿verdad? Lo que no tiene sentido es rescatar las empresas privadas ISAPRES, ¿se entiende? Sí. Sino que rescatar los contratos. Entonces, ¿cómo se financia eso? Pero hombre, todos los meses las personas pagamos mucha plata. Un montón de plata, sí, entonces se va a seguir financiando por esa vía. Pero ¿cómo sería? Es súper loco porque yo ahora tengo FONASA, me cambié de ISAPRE a FONASA y pasé, por ejemplo, de pagar 150 lucas a pagar 23 lucas y los bonos son muchísimo más baratos. O sea, yo me hice una resonancia magnética y ya le había hecho una antes a mi hija, me había costado como 350 lucas, claro. Y la ISAPRE puso, no sé, 100 y ahora me hizo una resonancia magnética, me costó 92.500 y eso fue todo lo que yo puse, 92.500. En el sistema privado me lo hice. ¿Me entiendes? Sí, perfectamente. Como que es súper heavy. Si tú, o sea, efectivamente yo considero que el sistema público funciona muy bien y funcionaría mejor aún, ¿no es cierto?, si todas las personas pusieran la plata ahí. Yo creo muchísimo en el sistema de salud universal. Pero me entendiste el argumento de donde caben 8, caben 10, ¿no? Lo entendí súper bien porque además no estoy planteándolo, pero para que situemos la cosa. Pero va a entrar mucha más plata, va a entrar mucha más plata. Si al final es eso. Yo solamente puedo pagar 23.500 porque no tengo contrato, entonces no tengo cómo comprobar cuánto gano y por lo tanto por eso pongo esa cantidad. Yo no quisiera, sin embargo, que se malentendiera lo que estoy planteando, en el sentido siguiente. Yo creo en un sistema de seguros que sea múltiple, que sea no que sea único. Lo que muchos de nosotros planteamos es que donde hay una cotización obligatoria, que no es otra cosa que una forma de impuesto, claro. A mí nadie me pregunta. Nadie. Cuando me pagan el salario todos los meses en la universidad, si tengo ganas o no tengo ganas de cotizar el 7% de mi salario para salud. Es una obligación, es una contribución obligatoria, es un impuesto. Exacto. No tiene la forma jurídica del impuesto para los abogados, pero sí tiene la forma económica del impuesto para los economistas como nosotros. Imposición es igual, claro. Contribución obligatoria es el concepto amplio, ¿verdad? Exacto. Que incluye las cotizaciones y los impuestos. Bien,
Si eso es así, estamos en el dominio de lo público, ¿no? Y si estamos en el dominio de lo público, lo legítimo es que lo público, o sea, todos nosotros, digamos, bueno, ¿qué hacemos con esa plata? Entonces, hay una antigua discusión en Chile que tiene que ver con lo que se llama la primacía de las prestaciones. Lo que es más rentable y eficiente, Hassan, es que las personas no se enfermen. Durante decenios y generaciones, el grueso de las personas se enfermaban y morían por enfermedades infecciosas que afectaban a la población pasiva, sobre todo a los niños. La mortalidad infantil en Chile era feroz hasta los años 60, feroz. Hoy, el grueso de las personas nos enfermamos y morimos por enfermedades vinculadas al modo de vida, alimentación, ejercicio. Y no es que dejaran de existir las otras enfermedades infecciosas. Ahí tuvimos nuestra pandemia con el COVID-19 y todo. No es que el SARS-CoV, etc. No es que no hay virus y bacterias. Pero el grueso de las personas enferma y se muere prematuramente, respecto a lo que la medicina podría hacer, por razones vinculadas al modo de vida. Por tanto, todo el dinero el tema del SIDA. Por suerte hoy día el SIDA tiene tratamiento, ¿verdad? Con la artriterapia. Pero por favor, que nadie se contagie. ¿Se entiende, no? ¿Dónde pones el acento? En la artriterapia sí, claro, por supuesto. ¿Cómo va a dejar sin atención a lo? Pero gastemos el máximo de esfuerzos y de recursos en la prevención. Y eso que podemos razonarlo de manera bastante nítida con el SIDA es exactamente igual para el resto de enfermedades. Ahora, intervenir en nuestros modos de vida, en nuestra vida cotidiana, en nuestra cultura, no es nada fácil, menos aún en la alimentación. Pero nosotros tenemos una alimentación pésima desde el punto de vista sanitario. Cada cual es libre de comer lo que quiera. ¿Quién es uno para meterse en nada respecto a los demás? Y comer lo que puede comer, lo que te alcanza para... Sí, pero es que lo que puedes comer suele ser en alimentación industrial más barata, pésima para la salud. Exacto. ¿No es cierto? Y a los niños, ¿no es cierto?, se los manda al colegio con unas galletas llenas de azúcar y ya está. Bueno, ahí hay un campo de intervención. Algo se hizo con los sellos y qué sé yo. Son méritos de Guido Girardi. En otras cosas los méritos son más discutibles, pero en eso lo hizo bien Guido. El hecho, ¿no es cierto?, es que con esa plata, la que recaudamos de impuestos y que dedicamos a salud, y la que recaudamos de las condiciones de las personas, entonces hay una lista de prioridades. Y eso es lo que está completamente interferido en Chile. Vean dónde trabajan los ex ministros de salud en Chile. ¿Dónde trabajan? En universidades privadas o en ISAPRE. Lógico, y en clínicas ¿Pero privadas. por qué va a ser lógico? No, te digo yo que Es eso la es lo que vemos, es la realidad. Me estoy agarrando tu afirmación Sí, para mis fines retóricos. Es que no es lógico. Porfa, ¿cómo? Es de sentido común, pero no de buen sentido. Oye, tenemos un WhatsApp en el más 569-9101-0672. Nuestro público también, que siempre queremos escucharlo. Para que te pongan los audífonos, Gonzalo, para que puedas escuchar a la persona que nos va a hablar de inmediato. Aquí está. Hola, buenos días. Yo no estoy de acuerdo en entregar plata a las ISAPRE. Pienso que esa plata se deberá trabajar para nuestro sistema de salud y mejorar las condiciones de todas las personas. Bueno, esa es mi opinión. Hola, buenos días. Yo no estoy de acuerdo en entregar plata a las ISAPRE. Pienso que esa plata se deberá trabajar para nuestro sistema de salud y mejorar las condiciones de todas las personas. Bueno, esa es mi opinión. Chao. Muy bien. Yo, por lo menos aquí, la mayoría de nosotros compartimos su opinión, que es que ella no quiere que la plata, le voy a hacer un resumen a Hassan, vaya a las ISAPRES, sino que la plata de todas, todos y todes se use para arreglar nuestro propio sistema de salud. Obvio. Un sistema de salud universal es lo que queremos, es lo que queremos. Yo me imagino la mayoría, por lo menos en este estudio, todos aprobamos. Y una de las razones para aprobar era justamente aquella, tener una prestación real, ¿no es cierto? Tanto en previsión, como lo ha dicho varias veces Gonzalo, como también en el tema de la salud. Yo creo que ahí va la cosa, ¿no? Quiero abundar en un tema. ¿Se acuerdan? Bueno, no tienen por qué acordarse ustedes, pero aquí hubo una tremenda pelotera en este país por el tema del auge. Sí, en su momento, ahora se llama GES, ¿no es cierto? Sí. Ahí nosotros fuimos objeto de ataques desde la izquierda que no te cuento. Y la corporación médica
Yo por suerte tengo algunos bastante familiares y amigos médicos con los que por lo menos puedo dialogar, pero a mí los médicos no, porque fui parte de un proceso donde le dijimos a los médicos, aquí tenemos recursos escasos y vamos a priorizar. Ellos consideran que nadie tiene que meterse en salud y menos priorizar. Entonces decir, no, pero es que estas son las enfermedades más frecuentes, las que necesitan más, bueno, una prevención. Hay una intervención completa y absoluta a los mercados, obligando a las ISAPRES a realizar ciertas prestaciones en unas condiciones de acceso y financiera, que hace que lo que tú nos contabas, ¿verdad?, que de tu experiencia con FONASA, también en el caso de las prestaciones AUGES, también ocurre cuando la gente está en ISAPRE. Ahora hay que activar el asunto, una cantidad de enredos gigantes. Te ponen un montón pero de eso, dificultades. las ISAPRES en ese momento dijeron, horror, comunismo bolchevique, se están metiendo perfecto, en... ¿Cuántas personas han podido beneficiarse de los sistemas AUGES? Eso lo hicimos, lo puedo decir con toda tranquilidad, contra las autoridades sectoriales de la época, que estaban también en contra. Teníamos todo el mundo en contra. Pero cuando uno tiene ciertas convicciones, digamos, que tienen que ver con el bienestar de la mayoría, bueno, hay que hacerlo nomás. Y eso de nuevo es la política. Y aquí cuando la señora dice, no estoy de acuerdo con que se traspase dinero ahora que están en crisis, entonces es la política, o sea, es el aplomo. Es decir, ¿sabe qué más? No. Claro. Así como hubo esta discusión sobre si eran todos elegidos los que redactan la Constitución o no, hay un momento que decir, ¿sabe qué más? No nomás. ¿Cómo se le ocurre que voy a estar estableciendo que me representen personas que no son elegidas a título, que son expertos en qué, por favor? Los asuntos públicos son asuntos de todos, en donde cada ciudadano o ciudadana es experto. No hay nadie que sea más experto que otro. En eso consiste la democracia. Bueno, la igualdad en las prestaciones sociales. Termino esta pequeña reflexión con lo siguiente. ¿Hay algo que nos iguale más a los seres humanos que la biología? ¿Hay diferencias, no voy a decir género, sino que de sexo? No, hay diferencias biológicas, pero finalmente el corazón de una mujer y de un hombre funciona más o menos bastante parecido. Quiero decir, si hay algo que nos hace unos y unes, para ser genéricamente correcto, digamos. Si hay algo que nos hace unes, es la salud. Un multimillonario que le da una beca al corazón le da de la misma manera que a la persona que le está sirviendo el café. Exacto. Entonces, ¿por qué razón, frente a una misma situación, vamos a dejar que se muera el que le sirve el café al millonario y al millonario lo vamos a salvar? Eso es lo que hace nuestro sistema en Chile. Que es lo que pasó con el COVID-19, que murió mucha más gente que vivía en las comunas periféricas que aquellos que pertenecen a las comunas de más altos ingresos. En Facebook, Alfavisa Salgado dice, totalmente de acuerdo con Gonzalo Martner, un lujo de invitado, lo queremos. Leo Osvaldo dice, similar a llevar tu auto a un mecánico o arreglarlo tú mismo. Las clínicas y los médicos privados ganan más plata si te hacen más exámenes y operaciones. En YouTube, Stephanie Budini dice, ¿y las cajas de compensación para qué existen? Buena pregunta, porque la plata que era para FONASA ahora se ve muy alto porcentaje de la caja de compensación. Cristian Rodrigo dice, ahora los que estamos en FONASA decimos, con mi plata no. ¡Ay, me encantó! Excelente. Yo voy con esa. Ahora voy a poner uno. Con mi plata no. Y Evelyn Matei, para terminar, porque Con mi plata no. no hemos terminado este tema porque es demasiado largo y, como bien dijo Gonzalo al principio, complejo. Así que queremos que vengan la próxima semana igual, Gonzalo, para que sigamos con este tema. Porque este tema no va a parar todavía. Y tenemos que frenar que nuestro dinero se vaya a las ISAPRES. Con mi plata no, Evelyn Matei. A ver, póngala de nuevo. Con mi plata no, Evelyn Matei. ¿Quién se preocupa? Con mi plata no, Evelyn Matei. Está Evelyn Matei. ¿Quién se preocupa de las ISAPRES? Eso. ¿Quién se preocupa de las ISAPRES? ¿Quién piensa? El gobierno está dejando caer a las ISAPRES y con la ayuda de la Corte Suprema, esos marxistas leninistas de la Corte Suprema. No, total, horrenda, gente horrenda. Tremenda. Oye, ya, tenemos que terminar el programa porque son las 12:35, pero se nos pasó volando. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Se aceptan las críticas, los queremos mucho igual. Muchas gracias a todas, a todos. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí también hablando de un tema, tratando de hacer fácil un tema tan complejo.